Hola a todas, hola a todos. Antes de comenzar, debo advertirles, esta es una historia para audiencia adulta. Si eres menor de edad o este tipo de contenido te incomoda, por favor, detén el video ahora. La historia que les traigo hoy me llegó desde el corazón de una mujer que llamaremos Elena, quien vive en Miami. Es una confesión que me dejó sin palabras. Una historia sobre líneas que nunca deberíamos cruzar, sobre deseos que nos consumen y sobre cómo un solo momento puede destruir todo lo que hemos construido. Esta es su historia, contada con sus propias palabras. Empecemos. Mi nombre es Elena, tengo 35 años y mañana debería haberme casado con el hombre de mi vida. Debería. Porque todo se destruyó en un solo instante. Un instante que yo misma provoqué. Un instante que llevaba meses construyendo sin siquiera darme cuenta. O quizás dándome cuenta perfectamente. Conocí a Roberto hace 2 años. Es el hombre perfecto, exitoso, atento, cariñoso. Me propuso matrimonio hace 6 meses en una cena romántica frente al mar. Nos mudamos juntos hace 4 meses a una hermosa casa en las afueras de la ciudad. Un lugar con jardín, piscina, 2 perros. El sueño americano hecho realidad. Pero Roberto no venía solo. Venía con Nico, su hijo de una relación anterior. Un chico de 20 años que estudiaba en la universidad y vivía con nosotros durante los fines de semana y las vacaciones. Al principio, la relación entre Nico y yo fue normal, cordial. Él era educado, reservado, algo tímido. Me trataba con respeto, me llamaba Elena. Nunca intentó llamarme mamá ni nada por el estilo, lo cual agradecía. Manteníamos una distancia cómoda, una relación de convivencia sin complicaciones, hasta que decidí empezar a hacer ejercicio en casa. Desde hace algunos años trato de mantenerme activa y saludable, con rutinas de yoga, pilates, estiramientos y ejercicios de resistencia. Igualmente, quería verme perfecta para la boda, así que no tuve ningún problema y solía ejercitarme en un espacio junto al balcón del 2º piso. Compraba ropa deportiva ajustada, leggings que marcaban cada curva, tops deportivos que dejaban al descubierto mi abdomen. Era funcional, me decía. Era lo que se usa para hacer ejercicio. A los pocos días, empecé a notar que Nico siempre estaba por ahí cuando yo hacía ejercicio. Al principio, pensé que era coincidencia. Él estudiaba en el sofá con su laptop, o pasaba por el salón camino a la cocina, o simplemente estaba viendo televisión. Pero comencé a notar un patrón. Cada vez que yo comenzaba mi rutina, él aparecía, como un reloj, como si supiera exactamente cuándo iba a empezar. Y me miraba. No de forma obvia, no de forma que pudiera confrontarlo, pero lo sentía. Sentía su mirada recorriendo mi cuerpo mientras yo me inclinaba, me estiraba, me agachaba. Y en lugar de incomodarme, me gustó. Roberto trabajaba todo el día. Llegaba cansado por las noches. Nuestra vida íntima, que al principio había sido apasionada, se había vuelto rutinaria, predecible. Una vez por semana, si acaso. Pero con Nico en la casa, yo me sentía viva, deseada, poderosa. El día que todo cambió fue un sábado por la mañana. Roberto había salido temprano a hacer unas diligencias. Nico y yo estábamos solos en la casa. Decidí hacer mi rutina como siempre. Me puse mi conjunto más ajustado, negro,
brillante, que parecía una segunda piel. Nico estaba en el sofá con su laptop. Me miró cuando subí las escaleras y pude ver cómo tragaba saliva. Comencé con estiramientos. Luego pasé a las abdominales. Estaba en mi 5ª serie cuando pasó. Sentí un pequeño dolor lumbar. Mis piernas empezaron a temblar. El peso me vencía. Entonces escuché su voz detrás de mí. ¿Necesitas ayuda? Mi corazón se detuvo. Estaba tan cerca que podía sentir su calor. Asentí, incapaz de hablar. Sus manos se posaron en mis rodillas. Me dijo que continuara haciendo mis abdominales que él me sostenía. Sentía sus manos calientes. Y cada que me levantaba, mientras me enderezaba, sentía su mirada sobre mí con intensidad. Los shorts deportivos que llevaba eran holgados, y por el ángulo en el que estábamos, pude ver todo. No estaba excitado, no todavía, pero lo que vi me dejó sin aliento. Me aparté rápidamente, balbuceando un gracias, y casi corrí a mi habitación. Me duché con agua fría, pero no sirvió de nada, porque esa imagen estaba grabada en mi mente. A partir de ese día, la obsesión se apoderó de mí. Cada ejercicio se convirtió en un espectáculo. Mis movimientos eran deliberados, provocativos, y él respondía. Ya no se escondía. Me miraba abiertamente. Las conversaciones entre nosotros cambiaron. Se volvieron cargadas de doble sentido. Eres muy flexible, me dijo una vez, mientras yo hacía una postura de yoga particularmente difícil. Años de práctica, respondí, sosteniéndole la mirada. Se nota, dijo, y la forma en que lo dijo hizo que me estremeciera. Roberto no notaba nada. Estaba tan enfocado en los preparativos de la boda que era completamente ajeno a lo que sucedía bajo su propio techo. Los días pasaban. La boda se acercaba y la tensión entre Nico y yo crecía hasta volverse insoportable. Llegó el día anterior a la boda. La casa era un caos de preparativos, flores por todas partes, llamadas constantes, listas interminables. Roberto tenía que salir a resolver un problema de última hora con el servicio de buffet. Estaría fuera al menos 2 horas. Nico estaba en su habitación. Yo estaba sola en la planta baja y tomé una decisión terrible, imperdonable, pero inevitable. Me puse mi bikini más pequeño, uno negro, diminuto, que apenas cubría lo necesario. Salí a la piscina, pero no entré al agua. Me recosté en una de las sillas de sol, saqué el protector solar y comencé a aplicármelo, lentamente, deliberadamente. Mis manos recorrían mis piernas, mi abdomen, mi pecho, como si estuviera sola, como si no supiera que él estaba en su habitación con vista a la piscina. Pero lo sabía, y cuando levanté la mirada, lo vi, en la ventana de su cuarto, observándome. Nuestras miradas se encontraron, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. Me levanté, entré a la casa, subí las escaleras con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me desmayaría. Me detuve frente a su puerta. No toqué, simplemente la abrí. Él estaba en su cama. Me miró con ojos que mezclaban sorpresa, deseo y culpa a partes iguales. Elena. Su voz era apenas un susurro. Me quité la parte superior del bikini. Mis manos temblaban, pero no me detuve.
No podemos, dijo él, pero su voz no tenía convicción. Lo sé, respondí, y crucé la habitación hacia él. Lo que pasó después, no voy a describirlo en detalle. Esta es la versión que puedo compartir en YouTube. Pero fue intenso, fue desesperado, fue todo lo que había estado imaginando durante meses. Nos entregamos completamente el uno al otro, sin pensar en consecuencias, sin pensar en Roberto, sin pensar en nada más que el momento presente. Después, nos quedamos en silencio. La realidad comenzaba a filtrarse de nuevo. Tengo que ducharme, dije finalmente. Tu padre volverá pronto. Me levanté. Me puse el bikini. Bajé las escaleras sintiéndome diferente, como si hubiera cruzado un umbral del que no podía regresar. Me senté en el sofá del salón, todavía con el bikini húmedo, procesando lo que acababa de hacer. Y entonces escuché algo que hizo que mi sangre se helara. La llave en la puerta. Demasiado pronto. Roberto no debía llegar aún. Faltaba al menos una hora. Pero la puerta se abrió. Y ahí estaba él. Roberto, mi prometido. El hombre con quien me casaría al día siguiente. Entró sonriendo, con una caja en las manos. Elena, amor, encontré. Y entonces me vio. Me vio sentada en el sofá, todavía con el bikini puesto, con el cabello revuelto, con esa expresión en mi rostro que cualquiera que me conociera sabría que algo había pasado. Sus ojos se movieron de mí hacia la escalera, y ahí estaba Nico, bajando las escaleras, sin camisa, con esa expresión en su rostro que lo delataba todo. El tiempo se detuvo. La caja que Roberto sostenía cayó al suelo. El sonido del cristal rompiéndose llenó el silencio. Sus ojos volvieron a mí, y en ellos vi el momento exacto en que entendió. Todo. La sonrisa se desvaneció de su rostro. Fue reemplazada por algo que nunca olvidaré. Dolor, traición, incredulidad. Roberto. Intenté hablar, pero ¿qué podía decir? Él levantó una mano, deteniéndome. No quería escuchar explicaciones. No había explicación posible. Miró a su hijo, luego a mí, luego de nuevo a su hijo. Y sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió de la casa. La puerta se cerró detrás de él, con un sonido que resonó como un trueno. Nico y yo nos quedamos ahí, paralizados, enfrentando la magnitud de lo que habíamos hecho. Había destruido todo, en un solo día, por un momento de pasión prohibida. Mañana debería haberme casado, pero mañana no habrá boda. No habrá vestido blanco ni promesas eternas. Solo habrá las cenizas de lo que pudo haber sido y la pregunta que me perseguirá por el resto de mi vida. ¿Valió la pena? Aquí termina la historia de Elena, una historia que me dejó con muchas preguntas sobre el deseo, sobre las líneas que cruzamos, sobre las consecuencias de nuestros actos. Elena destruyó su futuro en un solo día, por algo que llevaba meses construyendo, meses de miradas, meses de tensión, hasta que finalmente explotó de la peor manera posible. La pregunta que me hago es, ¿en qué momento podría haberse detenido? ¿Cuándo dejó de ser un juego inocente y se convirtió en algo inevitable? ¿O fue inevitable desde el principio? No tengo las respuestas. Solo tengo la historia.
y la certeza de que a veces nuestros deseos nos llevan por caminos que destruyen todo lo que tocamos. Si esta historia te impactó, si te hizo reflexionar, dale like, suscríbete y activa la campanita. Y si quieres escuchar la versión completa de esta historia, sin censura, con todos los detalles que YouTube no me permite compartir, pronto estará disponible en mi Patreon. Ahí encontrarás el audio inmersivo completo de la confesión de Elena, con cada detalle, cada momento, cada segundo de esa tarde que lo cambió todo. Por tiempo limitado, el acceso es totalmente gratuito. Esta es una comunidad donde las verdades más oscuras tienen un lugar, donde los secretos pueden ser compartidos sin juicio. Nos vemos en la próxima historia. Soy Isabela, y esta fue la confesión de una mujer que perdió todo por un momento de pasión. Gracias por acompañarme. Al final, todo se reduce a emociones, decisiones y recuerdos que nos marcan. Si quieres seguir explorando estas historias y sentir cada suspiro y pensamiento, mantente cerca. Suscríbete, comparte y comenta. Aún hay mucho por descubrir en Erotismo Prohibido.